¿Qué tal, hermanos en Cristo? Buenos días. Pues seguimos en este esfuerzo por compartir con todos ustedes un poco más sobre la fe que nos anima a conocer un poco más los fundamentos de nuestra profesión de fe. Y en esto que espero sea inspiración divina, quiero compartirles ahora los sacramentos, cuál es la riqueza de los sacramentos dentro de nuestra iglesia y dónde radica su importancia y su fundamento. Entonces los invito a que nos pongamos en presencia del Señor para que todo aquello que escuchemos el día de hoy nos sea revelador, nos dé fuerzas, nos dé nueva luz para aquilatar en toda su riqueza lo que encontramos en los sacramentos. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ponemos esta intención en tus manos, Señor, tanto para que abras oídos de aquel que pueda escuchar esta pequeña plática, como para que pongas palabras en mi boca y les haga llegar a los corazones aquello que tú quieres que sepamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Pues bien, para no hablarles de bultos y sin un fundamento por escrito que esté sustentado, recordé que tenía yo por ahí entre mis curiosidades este librito, se llama Evangelizar con los Sacramentos, del padre Luis Butera. En realidad es un texto que, sacándole cuentas, pues ya tiene como 40 años, con algunas correcciones, bueno, de estilo, de edición, algunos añadidos para profundizar en la riqueza, pero creo que en realidad sigue siendo de mucha actualidad. Y justamente surge más o menos motivado por la misma causa raíz por la que inició Clave de Fe, ¿no? Y evangelizar a los bautizados, evangelizar a los adultos, porque a veces vivimos nuestra catequesis de niños y hay un análisis, ¿no? Bueno, una comparación que hacen con el trajecito que usamos en la primera comunión. Ese fue el que usamos para recibir ese sacramento y nosotros crecimos en talla y ese trajecito ya no nos queda, no nos lo podemos poner. Pero en realidad nuestra fe no creció en talla, se quedó de ese tamaño como cuando éramos niños. Entonces el compromiso ahora, nuestra responsabilidad es seguirnos informando, seguir creciendo, seguir empapándonos de la riqueza de nuestra fe para poder dar, como dijera San Pedro, razón de la fe que nos anima. Empezamos, si quieren, pues por el principio. ¿Qué son los sacramentos? Como tal, en la Biblia no aparece el término como lo conocemos o lo que nos representa ahora. No se preocupen, de la misma manera que la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Entonces vamos a rascar en la profundidad de la etimología y del contexto. El origen de la palabra sacramento es latino y se utilizaba entre los romanos para referirse a las ceremonias de consagración que hacían los soldados cuando prestaban juramento para pertenecer al ejército. Entonces era justamente un consagrarse a su cargo o a su servicio militar. En un primer tiempo los cristianos utilizaron esta palabra para referirse a los signos litúrgicos, a todas las celebraciones eclesiales y los hechos sacros. De ahí empezó a utilizarse de manera indistinta el término mysterion griego que aparece en la Biblia por sacramento. Con el correr de los siglos esta palabra se utilizó más frecuentemente y de manera ya casi exclusiva para los signos sagrados que fueron instituidos por Cristo. De ahí que en un principio la palabra sacramento se utilizara para todas las acciones sagradas, porque al inicio del cristianismo no había un número determinado, no teníamos estos 7 que contemplamos ahora. Fue hasta con San Agustín en el siglo IV, cuando él empieza a hablar del concepto de sacramento como lo conocemos, y es hasta el siglo XII cuando se fija ya el número de los 7 sacramentos que tenemos actualmente en la iglesia. Y de acuerdo al catecismo, y este catecismo debería ser una
obligación, igual que nuestra Biblia en todas las casas, para ser leído y no solo para tener de colección. Los sacramentos son actos salvadores de Cristo instituidos por Él y encomendados a la Iglesia. En cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres, y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica. ¿Qué es esto en español cristiano, en español sencillo? Pues que justamente son actos salvíficos, actos salvadores de Cristo, instituidos por Él, o sea que Él los dejó, es su querer, Él nos dijo, hágase esto. ¿A través de quién? Pues de la iglesia. Esta fue una encomienda dejada a la iglesia. Y ya que es un acto propio de Cristo y propio de su iglesia, son signos por los cuales fortalecemos y expresamos nuestra fe. Rendimos culto a Dios y nos santificamos. Ahora, entiéndase que no es un acto como un acto de magia por el cual pues ya me confesé y ya, ¡pum!, ¿no? Borrón y cuenta nueva, todo está como si nada y no tengo que hacer nada más porque ya estoy limpio, perdonado y demás. No, estos son actos que fortalecen nuestro espíritu. Habrá que resarcir de manera material y en el mundo palpable aquello que en lo que hayamos fallado y actuar en consecuencia. Pero como tal, como dadores de la gracia, como dadores de la vida divina, son alimento para nuestro espíritu. Y estas acciones salvíficas, estos sacramentos que nos ayudan en situaciones muy concretas, son 7 los puntos, bueno, y a lo largo de nuestra vida se dan en puntos muy representativos, ¿no? En el nacimiento, que corresponde al bautismo, en el crecimiento, que sería la confirmación, la formación de un hogar, que sería el matrimonio, para sanar las heridas del pecado, que sería este sacramento de la reconciliación, en el alimento de nuestro espíritu a través de la Eucaristía, la consagración al servicio de la comunidad, que es en el sacramento del orden, y en la enfermedad, ¿no? donde encontramos la unción de los enfermos. De ahí que no son simples ceremonias, que no es solo como por cumplir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que ya me toca bautizar al niño, pero no he juntado para la fiesta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de bautizarse más allá de la reunión familiar o del acto social, ¿no? Tampoco es que estemos como ahorrando en nuestra cuenta de la salvación, así como, pues Señor, pues tengo tantas Eucaristías y sí me bauticé y me confesé tantas veces. No se trata como de llegar con nuestro libro de debe y haber para que el Señor nos cuente las buenas acciones o la recepción de estos sacramentos y entonces ya digo, pues como fui a tantas misas, Señor, pues te toca recibirme sin reparos en el cielo. No, lo que el sacramento busca es que en este encuentro con Dios, en este sacramento, encuentre a Dios y a través de ese encuentro personal transforme su vida y actúe en consecuencia de aquello que dice estar recibiendo, de aquello con lo que dice comulgar. La intención sería que se empape del amor de Dios, que replique la bondad infinita de Dios y que sea de verdad lo que es un cristiano, otros Cristos, que seamos reflejo de este Dios al que hemos conocido, al que amamos, en el que confiamos plenamente y queremos darlo a conocer a los otros, que esa es la encomienda evangélica, ¿no? Vayan por todo el mundo y hagan a todos mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y prediquen el Evangelio, ¿no? ¿Cómo vamos a construir el reino de Dios si no sabemos de qué se trata? Y una vez sabiendo, nuestra obligación es darlo a conocer. Instituidos por Cristo. Cristo es el autor verdadero de los sacramentos. No están sacados de la manga ni inventados por un mortal cualquiera, sino son de verdad del querer de Dios. Se entiende que es obra de Cristo y requiere la aceptación de dicha obra por parte de la persona creyente. Claro, la gracia de Dios ahí está, ¿no? E incluso puedo yo recibirla, pero si no estoy abierto a ella, recuerdo que en alguna ocasión decía un padre muy querido salesiano, el padre Juanito, que es como tener una jarra de agua y tenerla tapada.
y el Espíritu Santo se derrame profusamente, pero si tú no le quitas la tapa a la jarra, esa agua no llega, no porque no esté, sino porque tú no le permites entrar. Y acciones de la iglesia, pues claro, porque el sacramento se tiene que realizar en esta comunidad eclesial, en esta comunión de santos que llamamos iglesia, en el cuerpo de Cristo que ya menciona San Pablo. Mm, por lo tanto, el sacramento debe estar establecido conforme a las reglas que marca la iglesia, sabiendo o reconociéndola como cuerpo místico de Cristo. Decía también que son signos. Dios es muy sabio y sabe hablarnos, sabe transmitirnos aquello que nos quiere dar a conocer y sabe que necesitamos a veces que nos lo explique con peras y manzanas, con palitos y puntitos, em, que podamos verlo. Todo sacramento consta de dos condiciones o de dos elementos, forma y materia, ya los iremos desmenuzando en cada uno de ellos, pero justamente son signos, es algo que nos significa, es algo que nos habla, ¿no? Signos visibles y sensibles. Lo sentimos en el cuerpo, lo asimilamos, no es solo como haz de cuenta que pasa, sino a través de esta acción concreta se está llevando en este momento la recepción de la gracia. San Pablo nos recuerda en la carta de los Romanos que si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. La cita es de Romanos capítulo 1, versículo 20. Y Jesús, ¿no? Conocedor de la naturaleza humana, tiene presente esta necesidad del hombre de poder ver, de llegar a lo invisible a través de lo sensible. Y eso es lo que hace el sacramento. Signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por medio de los cuales nos es dispensada la vida divina. Esa es la definición del Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1131. Y ya para ir terminando y no hacer la cápsula tan larga, las condiciones para recibir el sacramento, más allá de que de que te cuelgues la medallita de palomita, esto ya lo cumplí, ya lo recibí, o solo porque, pues ni sé por qué es, pero así lo acostumbraban mis abuelitos y así se hace en mi familia y así lo haremos. Y es importante tener en cuenta lo que dice el concilio. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Finalmente sí, el sacramento tiene que ser recibido desde la fe, en esta confianza de que Dios mismo es el que está proveyéndonos este alimento o estas herramientas para fortalecernos en la gracia. Y ya para terminar, quedaremos con que el primero de estos sacramentos es el bautismo, sin el cual no se pueden recibir los otros 6. Y los sacramentos son recursos únicamente para los vivos, ¿no? Son gracias que pueden recibir únicamente las personas que están vivas, aunque parezca redundante y quizá obvio. Pero en la muerte, bueno, muertos más bien ya una vez que hemos fallecido, no se puede recibir ningún sacramento. Si se tuviera duda de si la persona está con vida todavía, se usa la condición si estás vivo para administrar el sacramento del bautismo y de igual manera el de la unción de los enfermos. Así que bueno, por hoy lo dejamos aquí. Esta es una breve introducción al mundo de los sacramentos, que podría ser, bueno, que es vastísimo, pero que nos ayude a irnos adentrando un poquito más, nos pique la curiosidad y nos den ganas de la siguiente cápsula para ir comprendiendo de qué van los sacramentos y qué importancia juegan en nuestra vida de fe. Que tengan un bonito día, hermanos, nos vemos pronto y que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Gracias.